para acabar, yo os aviso que tengo mucha imaginación, entonces os voy a leer una historia inventada, ¿eh? Ojo, aviso, es una historia inventada. No tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Es fruto solo de mi imaginación. ¿Sí? Ahora, sí os digo, en esta historia se respetan todos los principios históricos. Después haremos referencia, pero se van a respetar todos los principios históricos del momento de la narración. ¿Vale? Porque vamos a acabar con una historia que todas conocemos. Pero con una historia que normalmente cuando llegamos ya nos la sabemos. Entonces ya vamos con una serie de prejuicios delante y a veces eso hace que nos perdamos matices, así que os voy a leer la historia primero. De una mujer a la que vamos a llamar Raquel, por llamarle de alguna manera. No hay ninguna Raquel, ¿no? ¿Sí? En toda iglesia hay una Raquel. Bueno, es una Raquel que no tiene nada que ver con ella. Raquel era una jovencita que había sido criada por una madre amorosa que la había educado en la ley de Moisés, junto con 3 hermanos pequeños varones. Su padre era un hombre práctico, que se dedicaba al trabajo y a enseñar a sus hermanos el oficio familiar que después deberían continuar. De ella se esperaba que encontrara un buen esposo. De hecho, a los 14 años estaba lista para casarse, con un vecino del pueblo probablemente. Él era 20 años mayor que ella y había heredado la pequeña hacienda de su padre en la que trabajaba con orgullo. No podía decir que estuviera enamorada, pero el hombre parecía amable cuando habían coincidido en la sinagoga y estaba emocionada con la idea de tener su propia familia y criar hijos como lo había hecho su madre. Conforme pasaban los meses tras el matrimonio, su aprecio por aquel hombre creció y creció. No vivían en abundancia, pero estaba satisfecha con su vida. Solo anhelaba ser madre. Sin embargo, una terrible enfermedad acabó con la vida de su esposo tan solo 2 años después de su matrimonio y antes de que tuviera oportunidad de tener hijos. Así que tuvo que regresar a casa de su padre, mientras que la herencia de su marido pasaba a un hermano de este al que no había llegado ni a conocer. Sabía que era joven y que a sus 16 años todavía podía volver a encontrar un esposo, pero añoraba la vida que habían construido juntos y los sueños que nunca llegarían. Aunque según la ley romana, una mujer viuda tenía que volver a casarse antes de 2 años si no quería ser penalizada la familia, esa ley no era de estricta aplicación para los judíos. Sin embargo, las dificultades económicas hicieron que su padre se apresurara a encontrarle un nuevo marido. Tan solo 1 año después de enviudar, con 17 años, un comerciante de Jerusalén llegó a la ciudad y le ofreció matrimonio. A pesar de ser un desconocido y de que sus creencias y costumbres eran algo distintas, la generosa dote ofrecida convenció a su padre, que aceptó. Los inicios de este nuevo matrimonio fueron mucho más duros. A esa corta edad era la segunda mujer de un hombre que pasaba de los 50. Vivía permanentemente bajo la comparación de ese hombre con su difunta esposa y ella siempre salía perdiendo. No importaba cuánto se esforzara Raquel, año tras año su marido seguía descontento y frío con ella. Sabía que lo único que su esposo deseaba era que le diera un hijo varón que fuera su heredero. Así que cuando finalmente se quedó embarazada se llenó de esperanza, tanto por el hecho de ser madre como por el hecho de ganarse el afecto de su esposo. Llegó el momento del parto, pero el esperado bebé era una niña. Su esposo montó en cólera y transcurridos los días de su purificación, la despidió con carta de divorcio, alegando que era incapaz para engendrar herederos y desentendiéndose de la criatura. Con su vergüenza y su niña regresó a casa de su padre. Su madre se llenó de alegría al conocer a la niña, pero a su padre le horrorizaba la idea de 2 bocas más que alimentar. Así que rápidamente la desposó con un pastor de ovejas de una región cercana, que buscaba una esposa joven porque la suya había fallecido al dar a luz y él solo no podía atender al recién nacido. Así que Raquel pensó que aquel matrimonio podría servir para tapar su vergüenza y darle un padre a su hija, así que aceptó. Raquel y su pequeña hija se fueron a vivir a las montañas con aquel hombre y su pequeño bebé. Esta vez su marido no era frío como el anterior, de hecho se diría que era amable y educado.
Sin embargo, desde el primer día Raquel tuvo clara una cosa: el amor de este hombre por su difunta esposa no había terminado con la muerte, y ella era tan solo la persona que tenía que cuidar de la casa, criar a su hijo y cumplir con el deber conyugal. Tras meses de intentar ganarse su corazón, Raquel se resignó y prefirió vivir una vida tranquila dedicada a la educación de los bebés y olvidarse de la idea de ser amada. Intentó convencerse de que si no podía aspirar a ser una verdadera esposa, por lo menos tenía todo lo necesario y era respetada en un hogar pacífico, pero un peso extraño se había instalado en su corazón. Cuando los niños crecieron y alcanzaron la edad de 9 años, su marido muy amablemente le explicó que ya no era necesaria, puesto que el niño ya tenía edad para ir con él a cuidar el rebaño y que las dos eran un gasto extra del que podía prescindir. Así que le dio carta de divorcio y la envió de vuelta a la casa familiar. Tenía 31 años. Ella ya no quería volver a casarse, quería dedicarse a criar a su hija. Pero para su sorpresa, al llegar a casa, descubrió que su padre había fallecido y que el cabeza de familia era ahora su hermano pequeño, con el que nunca había tenido demasiada relación. Este, siguiendo los pasos de su padre e ignorando sus deseos, quiso casarla enseguida con el herrero del pueblo, que era un hombre tosco y siempre sucio que trabajaba el metal, que ya tenía 2 esposas, a las que frecuentemente se las veía con algún moratón desagradable. Aunque nunca nadie comentó nada, claro. Al fin y al cabo estaban bien alimentadas y vestidas. Raquel estaba horrorizada con la idea de ser la tercera esposa de aquel horrible hombre, pero aún le horrorizaba más la idea de que su hija fuera a vivir a aquella casa con ella. Así que acordó con su hermano que aceptaría el matrimonio si permitía que su hija se quedara con su madre, donde sabía que no le faltaría el amor que ella misma había recibido de niña. Al llegar a casa del herrero, descubrió que la casa era mucho más bonita y estaba mucho más limpia de lo que había esperado. Además, las 2 mujeres del herrero se mostraron acogedoras y amigables con ella. Ellas mismas le explicaron que no eran competidoras, sino compañeras de fatigas. Así que empezó a pensar que después de todo, tal vez las cosas irían bien y algún día podría traer a su hija con ella. Sin embargo, pronto llegó el primer grito, seguido del primer bofetón. Descubrió que en efecto el herrero era un hombre perverso para el que sus mujeres valían poco más que su vaca y con las que podía descargar su ira cuando le placía con las excusas más absurdas. Tras 4 años de aquel horrible matrimonio, se sentía humillada, triste y sola. Su único consuelo se hallaba en que los sábados las mujeres vendían los productos de su marido en el mercado y su madre solía llevar a su hija para que pudiera verla y charlar con ella cuando su marido atendía a algún cliente. Cierto sábado apareció por el mercado una hermosa muchacha joven que entabló conversación con su marido. Pocos días después, su marido sentó a sus 3 esposas en el comedor familiar y les informó que había decidido casarse nuevamente con una chica más joven, ya que ellas empezaban a estar demasiado mayores. Pero claro, la economía familiar no le permitía mantener a 4 mujeres, por lo que había llegado a un acuerdo con el carpintero del puesto contiguo al suyo en el mercado. Así que Raquel se convertiría en esposa de aquel hombre y él podría tener a su nueva jovencita. Raquel no tenía derecho a quejarse, lo sabía, aunque para ser sincera tampoco le quedaban fuerzas. Así que recogió sus pocas pertenencias y tras las formalidades del nuevo divorcio y las nuevas nupcias, se trasladó a casa de este. Raquel recordaba al carpintero del mercado, un muchacho más joven que ella y que por lo menos no parecía tan odioso como el herrero. Pero al llegar a la casa familiar, el joven le informó que no se había casado con él era tan solo el hijo del carpintero, y que el matrimonio había sido concertado con su padre, que era un hombre mayor muy enfermo que necesitaba solo a alguien que lo cuidara. No se esperaba mucho de ella, que se encargara de la casa, de tener un plato de comida caliente para todos y de cuidar a su padre hasta que falleciera. Ciertamente no era lo que esperaba, pero era mucho mejor que la situación anterior. Así que se animó a sí misma, diciéndose que una vez olvidado el amor, lo mejor que podía buscar era una vida tranquila.
Se adaptó pronto a los cuidados del enfermo y a las cenas con el hijo del carpintero, que eran hasta agradables. Era joven, lleno de planes y entusiasmo por la vida, y la verdad la trataba con más afecto y respeto de lo que había recibido por la mayor parte de sus esposos. Incluso en ocasiones le hablaba de su hija, que los sábados los visitaba en el mercado. Y así transcurrieron 2 años con calma. Pero la enfermedad del carpintero avanzaba, y es lo que la llenaba de temores a Raquel, pensando qué sería de ella cuando aquel hombre falleciera. Ciertamente no le extrañaría como esposo, solo había sido un enfermo al que cuidar, pero sí extrañaría a su hijo y la tranquilidad familiar con que vivía. Una tarde fría de invierno, su marido falleció. Pese a que la angustia la inundaba, dispuso todo para el entierro y empaquetó sus pertenencias mientras preparaba la cena. Cuando el hijo del carpintero llegó, le explicó lo sucedido y que partiría a la mañana siguiente. Pero para su sorpresa, el joven le dijo que esperara unos días. No quería enterrar a su padre solo, así que se quedó. Lo consoló en su dolor y, sin saber cómo, los días fueron pasando. Ahora que ya no tenía que cuidar al padre, tenía más tiempo libre para visitar a su hija, pero también para ayudar al joven carpintero en su taller. Así que empezaron a pasar más y más horas juntos y su relación se fue haciendo cada vez más intensa. Ella sabía que no era una buena candidata para ser la esposa de nadie. Difícilmente podría ya concebir hijos, pero no quería ni pensar en que aquel tiempo pudiera acabar. Cierto día, tras la cena de Pascua, el joven la invitó a dormir con él. Nunca nadie la había invitado, así que aceptó. Aunque había estado con varios hombres, esta vez sintió que lo sucedido estaba mal. Sabía perfectamente que era pecado y decidió que no ocurriría nunca más. Pero al cabo de 2 noches se repitió. Y aunque se prometió a sí misma que sería la última vez, en realidad pronto se convirtió en una rutina. Ella dejó de luchar y se trasladó definitivamente al dormitorio del hijo del carpintero. Sabía que él nunca le había prometido matrimonio y que tal vez algún día encontraría una esposa de verdad. Pero mientras tenía un techo, comida y algo de afecto, y en el fondo no hacía daño a nadie. Con el transcurso de los meses, el pueblo se llenó de cotilleos sobre ellos, especialmente sobre ella. La llamaban sucia, pero a ella ya nada le importaba. No tenía dignidad ni reputación por perder. Eso se lo habían robado hace mucho tiempo. Así que simplemente evitaba al resto de mujeres del pueblo. Iba a lavar la ropa o a sacar agua del pozo en las horas de más calor, donde sabía que nadie más iba a ir. Así evitaba los desprecios. Ellas no entendían lo difícil que había sido su vida. Un día, yendo a sacar agua del pozo, se sorprendió a ver a un hombre en el pozo a esas horas tan extrañas. Al acercarse se dio cuenta de que era judío, así que no había problema. Un judío se limitaría a ignorarla y ella podría volver a casa con tranquilidad. Y si vamos a Lucas 4, el versículo 7 en adelante, dice: y Jesús le dijo, dame de beber. Voy a leer saltando trocitos, así que no hace falta que lo busquéis. Y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme
porque la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Como os he dicho, la historia no es real, pero sí tiene unos cuantos elementos reales que nos ayudan a situarnos en el contexto de esta mujer. La Biblia dice que esta mujer había estado casada 5 veces, pero ni según las leyes romanas de la época, ni según la ley de Moisés, la mujer no podía pedir el divorcio. No había esa opción. O sea que si la mujer había estado casada 5 veces, no es porque ella hubiera decidido cambiar de marido 5 veces, sino o porque algún marido había muerto, que del contexto vemos que tampoco parece que todos hubieran muerto, pero tal vez alguno había muerto, pero el resto simplemente la habían rechazado. Y no es lo mismo leer esta historia pensando que es una fulana que se ha ganado lo que le está pasando, a entender que es una mujer con mucho rechazo y mucho dolor. Porque entonces la historia cambia. De hecho, ella se sorprende de que Jesús le dirija la palabra. Es cierto que los judíos y los samaritanos no se trataban, pero los samaritanos, por norma general, no es que vieran a un judío y fueran humildes y dijeran: entiendo que no me hables. No, eran gente muy combativa unos con otros. Eran casi el Barça y el Madrid. Y tenían una guerra unos con otros. La reacción de esta mujer no era la reacción habitual de una mujer samaritana con un hombre judío. La habitual era la de discutir. Y sin embargo, esta mujer se sorprende de que Jesús le dirija la palabra, porque viene de un contexto de muchísimo rechazo. Según la tradición de los fariseos en tiempos de Jesús, sobre todo la tradición que más estaba extendida, que era la tradición de Gilel en aquel momento, un hombre podía divorciarse de su mujer, darle carta de divorcio, casi por cualquier motivo. Por ejemplo, se citan algunos de los motivos que permitían que un hombre se divorciara de la mujer. Uno de ellos era que tuviera mal aliento, en una época donde no existía pasta de dientes ni cepillo. Otra era que le desagradara su comida. De hecho, se cita textualmente que quemara el pan. Si quemabas el pan era causa de divorcio. Si físicamente su apariencia ya no le parecía óptima al marido, era causa de divorcio. Mientras que la mujer no tenía ninguno de esos derechos, el marido podía despedir a la mujer prácticamente por lo que quisiera. Y eso es así, eso es real. También es cierto que la mujer tampoco decidía casarse por ella misma, porque no podía. La mujer siempre le pertenecía a alguien legalmente, tanto en la ley de Moisés como en la ley romana del momento, del siglo I. Así que tampoco ella había decidido casarse 5 veces, a ella la habían casado 5 veces. No sabemos si con su consentimiento o no, la Biblia no lo dice, pero en aquel momento o te casaba tu padre o te casaba tu hermano mayor, que era el heredero de la finca, porque una mujer no podía decidir casarse a sí misma, alguien tenía que cobrar la dote a cambio, y no ibas a ser tú. Así que esta mujer ni había decidido divorciarse, ni había decidido casarse otra vez. Lo que sí había decidido es estar en la situación de pecado actual en la que está. Esa sí ha sido su decisión. Así que ¿es una mujer pecadora? Sí, es una mujer pecadora. Y es una mujer con una gran necesidad. Es las dos cosas al mismo tiempo.
No sabía que Ana lo iba a leer, pero os voy a recordar la frase de Agustín de Hipona, que dijo: Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Esta mujer había estado buscando de una manera u otra, en cada relación, en cada nueva familia, en cada nueva situación, una llenura en su corazón que no llenaba de ninguna manera. Incluso ahora, viviendo en pecado, sabiendo que vivía en pecado. Ojo, que esta mujer no era una mujer que desconocía la voluntad de Dios. De hecho, se pone a tener una discusión sobre la alabanza y tal, que no sé si teológicamente tú o yo la tendríamos con Jesús. No era una mujer que no sabía la ley, no era una mujer que no iba a la iglesia o a la sinagoga los sábados, no. Era una mujer que sabía del Señor. Pero aún así, su necesidad la había ido llevando cada vez más profundo a alejarse del Señor. Tal y como hemos dicho ya varias veces durante el día de hoy, el pecado rompió la relación del hombre con Dios. Entre nosotros, pero también y principalmente la relación del hombre con Dios. Y desde entonces el hombre vive permanentemente insatisfecho, el hombre y la mujer, con una insatisfacción que no podemos solucionar. Hay un vacío en tu interior y en mi interior que no pueden llenar tus hijos, que no puede llenar tu matrimonio, que no puede llenar tu soltería, que no puede llenar tu trabajo, que no puede llenar el dinero. Y es curioso que, como decía también Ana, en la época de mayor oferta de ocio de la historia, donde más entretenimiento se consume, pensar que han habido épocas y épocas donde la gente no tenía opción de pensar qué es eso del ocio, qué es eso de entretenerme, qué es eso de tengo un hobby. No tenían tiempo para hobbies, tenían tiempo a duras penas para sobrevivir. Hoy nos parece una necesidad vital conservar nuestros hobbies. Pues en la época donde los hobbies son una necesidad vital, en la época de más soledad, de más depresión. Incluso en medio de la iglesia, porque en la iglesia no nos escapamos de esto. Dentro de la iglesia hay gente que vive en una profunda soledad y en una profunda depresión. Y podrían tener probablemente unas charlas sobre adoración muy profunda, pero siguen teniendo mucha necesidad. Jeremías 2:13 nos va a empezar a encaminar sobre qué es lo que le sucede a esta mujer. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, primer mal, fuente de agua viva. Y segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Esta palabra no va para un inconverso. Jeremías se lo está diciendo al pueblo de Dios. Y le está diciendo: aunque sabes que yo existo, pero tengo dos cosas contra ti. Una, que te has alejado de mí. Te has enredado tanto en tu vida, en tus quehaceres, en tus hobbies, en tu casa, en tu familia, en las redes sociales, en tus estudios para llegar a conseguir lo que tú quieres conseguir, que al final te has alejado de mí. Y dos, me has sustituido. Me has dejado a mí, que soy la fuente de agua viva, y te has hecho tu propia fuente, con todas esas cosas que te rodean. Y has dejado de beber de mí y has empezado a beber de esas cisternas, pero son cisternas rotas que no retienen el agua. Tú echas y echas y echas agua, pero cada vez que vas a beber allí no hay nada. Y por eso no te sacias. Entre otras cosas no te sacias, porque fíjate lo que dice Eclesiastés 3:11, que Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios te creó para la eternidad. De hecho, si Adán y Eva no hubieran pecado, la muerte no existiría y seríamos eternos. Ahora somos eternos de otra manera. Vamos a ser eternos, o en el cielo o en el infierno, pero vamos a ser eternos, ¿eh? El infierno no es se acabó y nos dormimos y ya está. No, o hay cielo o hay infierno, pero ambos son eternos. Pero no en esta tierra, no aquí. Pero el hombre, crea o no crea, en el cielo y en el infierno, da igual, hay algo en su interior que ha sido creado para la eternidad.
Así que nada temporal puede saciar ese hueco de eternidad que hay en nuestro corazón, dice la Biblia. Nada temporal te va a saciar. Da igual lo que sea. Ni siquiera tus hijos, ni siquiera tu marido, ni tu casa, ni tus hobbies, ni tu trabajo, ni nada. Ni tu madre, que es que mi madre era... Nada. Ni siquiera la iglesia va a saciar ese hueco. La iglesia puede ser tu familia, la iglesia te va a acompañar, la iglesia va a ser un mismo cuerpo contigo, pero cuidado, que si pretendemos que la iglesia sacie esa sed de nuestro interior, tampoco la iglesia lo va a hacer, porque también somos todos temporales aquí. Y ese hueco, esa sed de eternidad, ahí sigue. Así que vamos a ver las diferentes fases que va a pasar esta mujer, porque tal vez te sientas identificado con alguna de ellas. Mujeres que viven en amargura a causa de la rebeldía de sus hijos y que creen que si sus hijos se consagraran de una vez al Señor, esa amargura desaparecería. Mujeres que creen que si la enfermedad de sus hijos o la enfermedad de su marido o la de sus padres no estuviera, entonces podrían tener paz. Mujeres que creen que si su marido fuera distinto, o vamos a ser sinceras, si no estuviera, entonces sí, yo podría servir al Señor y vivir en paz. Si tuviera una economía estable, si tuviera más amor, más aceptación, más seguridad, si me sintiera más valorada. La primera fase de la mujer es reconocer que tenía sed. Así que mi pregunta es, ¿cuál es tu sed hoy? ¿Cuál es esa sed con la que has venido hoy que estás intentando saciar y que no hay forma? ¿Cuál es ese hueco que no puedes llenar? Porque lo primero que el Señor quería era que la mujer se diera cuenta de que tenía sed. Según ella, iba al pozo a sacar agua para hacer cosas. Y Jesús le hace ver, no, tú tienes sed. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Cuando él le dice, yo te daré agua viva, lo primero que le dice es, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer reconoce que tiene sed, que tiene una necesidad. Pero entonces dice, ya. Yo vivo en soledad. Yo vivo con depresión, yo vivo con amargura, yo vivo con estrés porque no sé descansar en el Señor, porque intento controlarlo todo, yo vivo en tristeza, o yo vivo así, o vivo de la otra manera. Pero es que solo el Señor no basta. La mujer le está diciendo a Jesús, tú solo no puedes solucionar mi problema, que eres mayor que Jacob. ¿Cómo vas a sacar agua del pozo si no tienes ni cuerda? Y a veces tenemos claro, a veces no tenemos claro que tenemos una necesidad, pero a veces sí. Pero a veces oramos y le decimos, Señor, sana a mi hijo. Pero cuando oyes Jesucristo basta, decimos, ya, Jesucristo basta, pero yo necesito que tú sanes a mi hijo. Hace un tiempo yo tuve una conversación muy triste con alguien que estaba muy enfermo y que oraba y declaraba sanidad en el nombre de Jesús. Y yo le decía, bien, eso está bien, tú ora y pídele sanidad al Señor, pero ¿y si el Señor no te sana? ¿Sigue siendo bueno? ¿Sigue siendo suficiente para tu vida? Y me decía, no, es que yo no puedo aceptar a un Dios que no me sane. Bueno, a su hijo le permitió ir a la cruz. Y nadie se queda de muestra, que decía un profesor que yo conocía. Todos nos vamos a morir tarde o temprano. O sea que sí, Dios sana, claro que Dios sana. Pero también hay veces que no, hay veces que permite que la vida se acabe porque es el tiempo que Él determinó. ¿Qué pasa si es tu tiempo? Me dijo, pues no lo pienso aceptar. Yo le decía, ya, pero es que Dios es bueno. Si tu tiempo se acaba ahora, Dios es bueno.
Disfruta el tiempo que te queda con tus hijos, con tu familia, porque Dios es bueno y si ese es el plan de Dios, Él te va a mostrar su bondad en medio de este tiempo. Me dijo, pues no lo pienso aceptar. Y lo que pasa es que en esta iglesia no hay fe. Siempre pasa. Falleció. La lástima no es que falleciera, porque creo que era una mujer que de verdad amaba al Señor y está en la eternidad con Él. El problema no es que falleciera. El problema es que vivió sus últimos tiempos sin creer en el Señor, sin confiar en el Señor y sin descansar en Él ni disfrutar de nada. Solo en angustia y buscando y buscando y buscando y buscando la solución que quería. En vez de entender cuál era su sed de verdad y entender que el Señor era más que suficiente. El Señor no le prometió a la samaritana que le iba a solucionar toda la vida. Y el Señor no te está prometiendo hoy que te va a solucionar todos tus problemas, te va a sanar de todas tus enfermedades, va a solucionar tu matrimonio y tus hijos van a ser fantásticos a partir de hoy. No. Ojalá te pudiera prometer eso, pero sería yo y no el Señor. Pero sí te promete que Él va a ser más que suficiente en el camino. Y es mucho más que si te prometiera todo lo otro. ¿Sabes? Hubo gente en la Biblia a la que Jesús sanó, como los leprosos, ¿te acuerdas? Sanó un montón. ¿Y cuántos volvieron? Uno. ¿Qué pasó con todos los demás? Pues que tarde o temprano se murieron porque se hicieron ancianos y se murieron. ¿Y dónde están? En el infierno. Uno se salvó. El Señor te puede sanar y no salvarte. ¿Entonces de qué sirve? No, pero queremos sanidad. Queremos prosperidad económica. Ya. Y al Señor le preocupa nuestro dolor, cada mota de nuestro dolor y de nuestras dificultades. Pero el Señor tiene un plan mucho mayor para tu vida y para la mía, que es tu eternidad. Así que si te tiene que hacer pasar por una determinada dificultad, porque Él te está limando para que crezcas a la imagen de su Hijo, y porque Él está trabajando en tu eternidad, siento decirte que lo va a permitir, porque Él es bueno. Porque a veces no pedimos como conviene, pero Él sabe de lo que tenemos necesidad. Así que a veces pedimos una cosa y el Señor, que es bueno, dice no. A veces dice sí. Gracias al Señor que muchas veces dice sí, pero no siempre. Así que la primera fase es reconocer la sed. La segunda es pensar que Jesús no es suficiente para satisfacerme. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Solo Jesús puede saciarte. Y tienes que entender, no con tu mente, pero sí con los ojos de tu entendimiento, con tu fe tienes que comprender que Él es capaz de saciarte. Él es capaz de darte una vida de satisfacción en medio de unas circunstancias de muchísimo dolor. Él es capaz de darte paz en medio de la más horrible tormenta. Él es el eterno, el fiel, el lleno de misericordia, el que preside la tempestad y ordena los vientos, el que creó el universo con todas sus galaxias y el más pequeño de los átomos que yo no logro entender. El que decidió el color de tus ojos y la trayectoria de las órbitas celestes. Él es capaz de saciarte, y tanto que es capaz. Pero a veces reducimos a Dios a algo muy pequeño que Él no es. Yo soy pequeña, no Él. Y a veces necesitamos parar y coger perspectiva y ver la grandeza de Dios. Y pensar todo lo que hay en el universo que Él ahora mismo está sosteniendo al mismo tiempo que se sienta a escuchar mi preocupación. Y poder decir, Señor, tú eres suficiente, tú eres capaz. Tú sí puedes hacer lo que dices que puedes hacer. Así que la respuesta de la samaritana pues es probablemente la que tenemos nosotros. Vale, entonces quiero el agua viva, ¿no? Claro, yo quiero eso. Quiero que tú me sacies, quiero que tú me llenes. Pero Jesús sabe la necesidad de verdad de la mujer y sabe que no es consciente de su sed. Jesús conoce el pecado de esta mujer.
Así que no le pega un palo y le dice, bueno, claro, es que tú me pides agua viva, pero ¿y tu vida qué? ¿Con quién estás viviendo? ¿Me vienes a pedir agua viva? Pues te cuentas primero, luego hablamos. ¿Qué vas a venir a la iglesia? ¿Cómo estás? A alabar, levantar las manitas y cantarle al Señor aleluya, aleluya. ¿Y ayer? No, Jesús no le dice eso. Jesús le dice, tráeme a tu marido. Y Jesús no está aplaudiendo ni minimizando su pecado, porque antes de darle el agua viva, Jesús la confronta con su pecado. Y yo creo que hoy hemos sido confrontadas con muchas cosas durante todo el día. Y Jesús no está minimizando las áreas de tu vida que hay que cambiar, ni está minimizando el pecado en tu corazón y en el mío, porque Jesús no pasa por alto el pecado. Y la Biblia dice que Él no tiene por inocente al culpable. Pero Él viene y te dice, tráeme a tu marido. No entra a batallar con ella. No era momento, en ese momento, de solucionar todo el pecado de su corazón. Y hoy no es el momento en que Dios quiere solucionar todo el pecado en tu corazón. Pero sí te dice, tráeme a tu marido. No a tu marido físico. Tráeme tu pecado. Tráeme tu vicio. Tráeme tu Dios falso al que le estás dedicando tu corazón. Tráeme ese ídolo al que le dedicas tu tiempo, tus ganas, tus fuerzas, que deberías dedicarle a Dios y amarlo con todo tu corazón. Tráeme esa rebeldía que te hace sacar las uñas cada 5 minutos. Tráeme ese orgullo con el que luchas. Tráemelo. Tal vez estás involucrada en un pecado igual de evidente que el de esta mujer. Tal vez tu pecado es mucho más sutil. Al Señor le da lo mismo. La pregunta es la misma, tráeme a tu marido. Igual que con la samaritana, Él no pretende condenarte. No pretende darte un palo y hacerte ver que cómo vienes al Señor así. Él pretende que tú veas tu sed y la reconozcas porque Él quiere saciar tu sed. Pero necesita hacerte ver que igual que la mujer samaritana no tenía sed de agua física, de H2O, sino que su sed era mucho más profunda. Y el Señor quería llevarla a darse cuenta de cuál era su sed en realidad. El Señor no quiere que hoy te quedes con 4 cositas superficiales. Quiere mostrarte cuál es tu sed de verdad. Cuál es esa sed profunda de eternidad que hay en ti y que no estás saciando y que Él quiere saciar en tu vida. Ahora, ¿os habéis fijado en la respuesta de la mujer samaritana? De golpe dice, ¡oh! ¿Y dónde vamos a adorar? ¿Aquí o en Jerusalén? Y uno dice, ¿qué ha pasado? Es como si la mujer le dijera, mira Jesús, con el tema de mi adulterio estoy pensando que vamos a hacer un discipulado sobre la alabanza. Es su forma sutil de decir, ¿sabes qué, Señor? Es que no quiero hablar de eso ahora. Porque estamos aquí, estamos muy bien, hablando del agua viva, que va a saciar, y ahora ponernos a hablar de mi pecado, pues qué bajón, ¿no? Claro, nos acaban de hablar de la soledad y todo tan bonito, y ahora rascar mi pecado en mi corazón, qué anticlímax. Estas mujeres lo han hecho al revés. Se les va. Claro, entonces, ¿quién quiere un culto de adoración? Esa es la samaritana. Va, y tú y yo a veces, que decimos, esto en mi corazón, vamos a ponerle una alabanza. Y nos gozamos y dice, uy, me ha entrado como paz, como subidón, como paz. No se llama paz, se llama callar tu pecado y taparlo para no enfrentarlo. Pero como nos distraemos, ¿no? El Espíritu Santo está ahí taladrando y tú dices, mejor me distraigo. Y Jesús le dice, no, vente, tráeme a tu marido. No, es que no tengo marido. Y ahí sí, ella dice, vale, está bien. Y empieza a decir, yo creo que hay un Mesías que va a venir. Y ahí Jesús se expone delante de ella y le dice, yo soy. Ese yo soy va mucho más allá de decirle, hola, soy Melissa.
Yo soy es la misma expresión que usa en la zarza cuando se le presenta a Moisés y le dice, ¿quién les diré que eres tú? Le dice, yo soy. Yo soy habla de la eternidad de Dios. Yo soy desde siempre y para siempre. No yo fui y yo seré, yo soy. Dios está fuera del tiempo, está fuera de la materia, está fuera de todo, está por encima de todo. El que no me necesita, como decía Ana antes, el que está por encima de todo, el que no tiene ningún motivo para amarme, pero aún así se sienta conmigo y habla de mi marido y de mi pecado. Y le dice a la mujer samaritana, yo soy. Y tú y yo necesitamos hoy encontrarnos con el yo soy. No con un Dios pequeñito, sino con ese Dios tan grande, con el eterno, con el que nos sacia de verdad. Cuando Dios dice que Él es un Dios celoso, no es porque sea un Dios extraño, que no comparte. Sus celos no son como los nuestros. Es un Dios que sabe que solo en Él vas a poder saciarte. Y hemos estado hablando de lo que es ser mujer, y de lo que es ser madre, y de lo que es ser soltera, y de la soledad. Y yo esta mañana os decía, y hirvano con ahora, ¿quién es capaz para todas esas cosas? ¿Quién será capaz de vivir una vida así? Solo una mujer que está llena. Si yo voy a la maternidad esperando que mi maternidad sacie el hueco en mi corazón, mis hijos me van a fallar y la maternidad me va a frustrar. Porque antes de tener nuestro primer hijo todos pensamos que esto va a ser fantástico y solo vemos caritas de bebés sonrientes en Google todo el rato y uno está pensando en los piececitos. 3 días de maternidad, ¿se te ha pasado? 3 días. 3 noches sin dormir, los puntos, el posparto, la subida de la leche, se te acabó. Se acabó el idilio. Si yo voy a mi matrimonio esperando que mi marido sacie todas mis necesidades, y entonces, claro, cuando no me haces feliz, cuando no me haces reír, cuando no me das lo que necesito, cuando ya no me haces sentir igual, pobre hombre, no le eches esa losa, que solo es un hombre, que no es Cristo. ¿Es que acaso tú puedes suplir todo eso en tu marido? Pues si mi marido espera que yo sea toda su fuente de felicidad, tiene un problema. Porque tengo 1000 carencias. Y mi carácter a veces es genial, a veces apesta. El tuyo también. A veces eres genial, a veces no. A veces no te soporta nadie, ni tú. Nunca has pensado, no me soporto ni yo. Pues los de alrededor han pensado, ya, reina, ya. Los de alrededor tampoco. Claro. Mi marido a veces piensa que soy un caramelito, a veces dice, nos vamos a dormir, ¿no? Mejor, mañana será otro día. Claro, el tuyo también lo piensa. Y tú de él también. Él no puede saciar todo lo que necesito, es imposible. Ni mis hijos, ni mi trabajo. Da igual que tengas el trabajo soñado de la vida. No te va a llenar, es imposible. Nada creado va a llenar el hueco que solo tu creador puede llenar. Nada temporal va a llenar el hueco que solo lo eterno puede llenar. Pero a veces nos distraemos con tantas cosas temporales que nos olvidamos de lo eterno. Así que igual que decíamos con la maternidad, hoy un poquito nos toca hacer lo mismo, cada una con nosotras mismas. De darnos un golpe y decirnos a nosotras mismas, mira para arriba. ¿Cómo pudo Jesús soportar la cruz? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era ese gozo? El de un pueblo redimido al que él iba a rescatar. ¿Cuál es nuestro gozo? El que se entregó por nosotros para rescatarnos. Esta vida se puede vivir como el Dios Macarios, como el Dios feliz, solo si nuestra mirada está en el Dios Macarios, en el Dios feliz. Si tu mirada está en tus hijos, en tu matrimonio, en tus circunstancias, en tu enfermedad, olvídate. Olvídate. Pero el Señor quiere venir hoy y quiere saciar esa necesidad de tu corazón. Sea necesidad de paz, sea necesidad de consuelo, o sea la necesidad que aún no tienes hoy, pero que tendrás mañana.
Él quiere saciarte y quiere decirte, tráeme a tu marido, vamos a solucionar esto. ¿Cuál es la reacción de la mujer? Fijaros, deja su cántaro, que era todo lo que tenía en ese momento, para conseguir agua, se da cuenta de que ese agua no es lo que realmente necesita, así que deja el cántaro, porque con ese cántaro solo iba a coger agua normal. Y se va a la ciudad, habiendo evitado a todo el mundo, yendo en la hora donde nadie iba para que nadie la viera, se va al medio de la ciudad, reconoce su pecado delante de todo el mundo, porque ya le da igual, y dice, que he conocido un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, que me da lo mismo. Y muchos creyeron, dice la Biblia, a causa de ella. De hecho, es la primera evangelista de la historia como tal. Una mujer que se consideraba a sí misma nada. Eso es lo que sucede cuando nos llenamos del Señor. Si yo estoy llena, si estoy saciada, yo puedo ir a mi matrimonio no como una demandante, sino a dar. Cuando yo estoy saciada, yo puedo ir a mi maternidad a dar. Yo puedo ir a mi trabajo a dar. Yo puedo ir a mis amistades, no a pedirle el teléfono a alguien, como os he dicho, solo a ver quién me puede ayudar a mí, sino a ver a qué hermana puedo ayudar yo. ¿Por qué? Porque no busco saciarme en mis amistades. Yo me sacio en Cristo. Y a mis amistades les doy. Y me dan y recibo mucho. Pero no son la fuente de mi gozo. No son la fuente de mi gozo. El Señor prometió que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y hay gente que ha pensado que es que el Señor puso algo tan especial en mí que yo en mí misma puedo encontrar para saciarme. Bueno, no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia lo que enseña es que Él va a poner su Espíritu Santo en ti. Y eso va a ser la fuente de agua viva que fluyan para vida eterna. Para tu vida eterna y la de los que te rodean. Porque ¿cómo le vas a hablar a tus hijos de que el Evangelio es gozo si vives en amargura? ¿Cómo le vas a hablar a tu marido inconverso de que conocer al Señor es lo mejor que te ha pasado en la vida si vives permanentemente en queja? ¿Cómo vas a ser la imagen de Dios al mundo si siempre eres el más pesimista, el más deprimido y el que tiene más quejas y más problemas que todos? Necesitamos ser saciadas para ser luz, para ser sal, para ser imagen de Dios. Por tanto, necesitamos ser saciadas para poder cumplir el llamado de Dios en nosotras. No hay otra manera. Necesitamos detectar todo eso que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios y necesitas llevarlo a los pies de la cruz y decirle, Señor, he sido una idólatra. Ha habido cosas en mi vida que estaban antes que tú. Mamá, si has tenido hijos y nunca le has entregado tus hijos al Señor y nunca le has dicho, perdóname, Señor, por poner a mis hijos antes que tú, aún estás a tiempo. Pero corre. Un pastor ya fallecido dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos todo el tiempo. Y es así. A la que te despistas, como diría mi abuela, a la que te escantillas, has creado nuevos ídolos en tu corazón. Y digo la maternidad porque ese es un ídolo seguro. Cuando una es mamá por primera vez, ahí acabas de parir tu idolito. Y va a ser una lucha situarlo y decir, no, el Señor primero, tú después, cariño. Cuando una se casa, si te casas enamorada, tu marido se convierte en tu ídolo. Cuando una consigue el trabajo soñado, la casa soñada, ¿no? Bueno, a lo mejor no es la soñada, a lo mejor es así de pequeña, pero es tuya. Y cada nueva etapa en la vida, el diablo va a querer plantar un ídolo en el lugar que solo le corresponde al Señor. Así que, independientemente de la etapa en la que estés en la vida, ya no te digo nada de los nietos. A las abuelas se les va. Lo que nunca hicieron con los hijos. Yo he visto a mi madre que era así para cenar. La he visto darle a mis hijos Frankfurt crudos y Kit Kat para cenar. Os lo prometo, ¿eh? Mirad la cara de culpable. Y yo digo, mamá, pero si no se te hubiera ocurrido, ya, pero ahora soy abuela. Bueno, mamás, les dan amor y cariño. ¿Eh?
toda tu vida vas a estar generando ídolos. A mí alguien me preguntó una vez, ¿cuál es el ídolo con el que luchas ahora? Y dije, yo no tengo ídolos. Y me dijo, que los tienes escondidos. ¿Qué razón tenía? ¿Con qué ídolo luchas hoy? ¿Con tu tiempo? ¿Con tu ocio? ¿Con tu cuerpo? ¿Con tu marido? ¿Con tu ministerio? ¿Con tu servicio en la iglesia? Porque también se puede convertir en un ídolo, ¿eh? También puede estar antes que el Señor. A veces tenemos tiempo para atender a todo el mundo, para orar por todo el mundo, para preparar 40.000 estudios bíblicos por ahí, pero no has tenido tiempo de sentarte tú con el Señor y hablarle de cómo está tu corazón. ¿Cuál es tu ídolo hoy? ¿Cuál es tu marido? Pero el Señor te dice, tráemelo a mí, yo me encargo. Pero tenemos que dejarle que Él se encargue. Amén.